Poderoso nuestro Dios, santo, santo, bendito y alabado sea tu nombre. Nuestro Dios, El Shaddai, Yahweh Elohim, el Eterno, el Creador de los cielos y de la tierra. El Dios que hace todo posible. Aleluya. Ese Dios que con mano poderosa libertó a Israel de las garras de Faraón, escuchó el clamor de angustia, de esclavitud que tenían y bajó, y por la mano de un profeta, por el poderoso Moisés, libertó a su pueblo de Egipto. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios por siempre. Y a Él, Yahweh Elohim, y a Jesucristo, nuestro Señor, a ellos sean toda la gloria, la honra, la alabanza, las bendiciones, la riqueza, ahora y por siempre. Amén y amén. Aleluya. Bienvenidos una vez más. Este es el ministro, siervo y testigo de Jesucristo, John Moses Elijah. Y aquí estamos en una transmisión de vivo, aquí desde Londres, Inglaterra. Y aquí van a ser las 10 de la noche y ya estarán siendo las 4 de la tarde, hora colombiana, en parte de Sudamérica. Aquí siempre es un honor y un privilegio llevar la palabra del Señor. Es un honor y un gran privilegio llevar esta palabra de Dios, la palabra de vida. La palabra que dice la cual te puede identificar para salvación. La semilla incorruptible por la cual somos nacidos de nuevo. Al escucharla, la recibimos por fe. Porque la fe viene por el oír la palabra. El Señor recibió por fe. Y la creemos, la aceptamos, actuamos bajo ella y vivimos por ella hasta el fin. La poderosa palabra de Dios dice que es más poderosa y eficaz que cualquier espada de doble filo, que corta todo, los huesos, los tuétanos, la carne, hasta lo más profundo del alma, el espíritu. Y dice, y discierne los pensamientos del corazón. No hay nada que se le escape a la palabra de Dios. Dice que los mundos, los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Dice, y por la palabra de Dios son aguantadas, son sostenidas, tienen vida por la palabra de Dios. Todo lo creado tiene que obedecer a la palabra de Dios. Todo lo creado está sujeto a la palabra de Dios porque por ella fue creado. Aleluya. Gracias a las personas por sus comentarios, gracias por sus oraciones. Estamos aquí esperando una sorpresa del Señor. Prontamente que el Señor me sorprenda aquí en estas tierras británicas. Aleluya. Porque estamos aquí en obediencia y creyendo a Dios y su palabra, porque la clave del éxito en toda nuestra vida cristiana es obediencia. A Dios no hay que entenderle, no hay que comprenderle, sino que hay que obedecerle. Obedecerle es creer. Y obedecer es fe, obedecer es amor, obedecer es confianza. Por eso dice que amor a Dios es obediencia. Dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, el que me obedece. Dice el Señor, sobre él vendrán mis bendiciones. Entonces vamos a hablar hoy de suelte a Egipto. Suelte a Egipto. Y vamos a orar a Dios primeramente. Padre Santo, bendito Dios, eterno, el Todopoderoso, el Shaddai, Señor, ante ti venimos hoy, Señor, dándote gracia, alabanza y gloria, por ser un Dios y un Padre misericordioso y compasivo con toda su creación. Señor, escrito está que si tú no perdonaras los pecados, ¿quién podría estar delante de ti? Pero lo haces para que reverenciemos
tu misericordia y para que nosotros también hagamos justicia y misericordia, que en lo cual tú te deleitas, Padre Santo, Dios de la gloria. En este momento, Señor, ponemos esta transmisión en tus manos en el nombre de Cristo. Sea tu palabra trayendo ahora salvación, sanación de toda enfermedad, dolencia, Padre Santo, cualquier enfermedad espiritual, mental, emocional. Traiga libertad, Señor, liberación, espíritu de tormento, de opresión, de depresión, Padre, de tortura. Aleluya. Padre Santo, sea tu Espíritu Santo viniendo sobre todos aquellos que estén viendo, bautizando con Espíritu Santo y fuego. Seas tú fluyendo con los dones de tu Espíritu, Padre Santo, trayendo palabras de ciencia, palabras proféticas, palabras de sabiduría. Glorifícate, Señor, en la forma que tú quieras. Mira, Padre, a todo aquel que está escuchando, abre su corazón hacia esta palabra. Háblale hoy, Señor. Abre su corazón para que esa palabra germine en su corazón y dé fruto, Señor. Para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. En ti confiamos. Amén y amén. Aleluya. Aquí tenemos un pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Este pueblo estaba azotado. Primeramente fueron un pueblo bendecido en Gosén, la mejor parte de Egipto, durante el tiempo de José. Pero ya muertos los faraones que lo conocían, vinieron nuevos sus hijos, sus nietos, y esclavizaron a los israelitas como Dios le había prometido, le había dicho a Abraham. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Él dice, lo cumple. Y llegando el tiempo en esto, para cumplimiento de esto, el yugo sobre ellos era tal que dice que en su angustia no entendían. Estaban tan angustiados, afligidos ellos en la esclavitud. Y clamaron a Dios, al Dios de sus padres. Y Dios escuchó, y se bajó Dios y escuchó. Y escogió a Moisés, un gran hombre de Dios, salido de las aguas, el cual tuvo que ser Dios limpiado y purificado, santificado, sacar el mundo de él. El primero fue Moisés. Dios tuvo que sacar a Egipto de Moisés, porque Moisés, según la palabra, era un hombre erudito, podía haber llegado a ser hasta faraón, educado, un hombre con mucha ciencia, un hombre poderoso en Egipto, favorito también del faraón. Y Dios tuvo que cambiar la mentalidad de Moisés, de alistar a Moisés para lo que tenía que hacer. Moisés pensó, al tener un poco de entendimiento, de que él con su fuerza podía libertar a su pueblo al verlo esclavizado. Mató a uno, lo reprendió otro israelita, tuvo que salir huyendo, su fuerza. 40 años duró la preparación de Moisés, en el cual Dios trabajó en él, cambió, moldeó su carácter, moldeó su vida, se hizo manso y humilde. Fue preparado para poder hacer lo de Dios, porque Dios dice que bástanos en su gracia y que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Así que Moisés, ya listo, el Señor tuvo un encuentro con él. Aleluya. Oro para que todos ustedes tengan un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con el cielo, porque el que tiene un encuentro personal, su vida cambia totalmente, no es la misma. Yo se lo digo, yo tuve un encuentro personal con el Señor ya varias veces, y te digo que el Señor le llega a uno hasta la fibra del corazón. Moisés, ya preparado, aun cuando el llamado de Dios, Moisés encontraba excusas, tanto que Dios se enojó que lo quería matar, excusas y excusas. Él no entendía que al que Dios llama, Dios prepara, capacita y empodera. Por eso
nosotros somos tan poderosos como sea nuestro llamado. Yo sé el poder y lo que puede lograr y hacer una persona solamente que yo sepa el llamado que tiene de parte de Dios. En inglés, I love to say, dice, you are as powerful as you are commanded. You are as powerful as you are commanded. You are as powerful as you're called. Tú eres tan poderoso como es tu llamado, como Dios te ha ordenado. Por eso dice Jesús, estos mandamientos los he recibido yo el Señor para hacer milagros, dice, poner mi vida y levantarla. Por eso es lo importante de nosotros conocer el llamado de Dios para nosotros, la unción de Dios sobre nuestra vida, de conocer los dones y los talentos que Dios nos ha dado, las habilidades que Dios nos ha dado. Ya uno conocido eso, uno ya puede conocer y saber qué se puede lograr. Por eso dice Dios, al que llama, dice, yo mismo lo he llamado, lo he traído, por tanto será prosperado en su camino. Así que cuando tú sabes que Dios te llama a ti algo, ten la certeza que si tú sigues las directrices del Señor, tú serás poderoso en ese llamado, en esa misión, en ese propósito. Nadie podrá detenerte, porque el propósito de Dios prevalece. Dice que no hay ciencia ni sabiduría que prevalezca contra el propósito de Dios. Dice, mi propósito prevalecerá. Los planes son del corazón del hombre, dice, pero de Dios viene la respuesta de la lengua. Dice, presenta al Señor todos tus planes para que ellos sean establecidos. Aleluya. Así que Dios escuchó el llamado de Israel. Dios está escuchando el llamado de muchos de ustedes. El que no conoce a Cristo, que está en la oscuridad. Israel estaba en la oscuridad, en el cautiverio, prisionero, en angustia, en tormento, día y noche, el sol. ¿En qué esclavitud estás tú ahora mismo? Y Dios escuchó. Y como Dios escuchó, Dios hoy está enviando ese mensaje. Dios está viendo tu corazón, cómo estás. Aleluya. Y te quiere sacar del Egipto, de ese fango cenagoso del mundo, de traerte de la oscuridad a la luz de su Hijo Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre. Y a los otros que ya Dios lo ha sacado, lo ha llamado, dice Dios, ya es tiempo de que sueltes a Egipto. Egipto es el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos, los placeres de este mundo, que aún siendo cristiano y muchos años de cristiano, no ha llegado a la madurez y todavía su mente, su corazón está enfocado en las cosas del mundo. Y vamos a estar hablando de esas dos cosas. Entonces, Egipto, que Dios te saca de Egipto. Hay mucha gente que Dios ha sacado de Egipto. Los sacó de Egipto, pero el Egipto no ha salido de ellos. El Egipto está en ellos todavía. God took them out from Egypt, but the Egypt is still in them. So they have to take out the Egypt from you. Let go Egypt. Let go Egypt. Aleluya. Así que vamos a este ejemplo con este pueblo, que Dios los escuchó. ¿Cuántas veces Dios nos ha escuchado a nosotros? Y tanto que nos quejamos a veces delante de Dios, pero Él, su misericordia y su compasión, nos escucha como a ellos. Dice en la palabra, dice que aún en su angustia, Él estaba angustiado con ellos y envió su ángel a libertarlos, aunque se enojaron contra su Espíritu Santo, dice, y Él peleó en contra de ellos. Tremenda cosa cae en las manos del Dios viviente. No hay nadie que ha contendido con Dios que le ha ido bien. No hay nadie. Y por eso hay que tener cuidado con la boca. Porque dice que como tú hablas, te será hecho. Dice, por tus palabras será juzgado o será justificado. Y dice Dios, como han murmurado, así traeré sobre ellos. Sus murmuraciones, sus quejas, esa misma traeré sobre ellos. Aleluya. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Éxodo, al libro de Números. Y vamos a leer aquí, vamos primeramente al libro
Éxodos. Si tienes ahí el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 3. Mira lo que dicen ellos. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nuestros, aleluya, pues nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre, quejándose contra Dios. Dios las sacó con mano extendida de poder. Fueron bendecidos a salir. Dice que ninguno, cuando salieron del desierto, dice, entre ellos no había enfermo. La ropa no se le gastaba. Dios le envió, empezó a maná celestial del cielo. Dios los tenía con su mano de poder, columna de fuego. Y nube y columna de fuego. Estaba su presencia con ellos. Pero ellos lo que pensaban, haría salir de Egipto, pero sus mentes estaban en su estómago, como muchos de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, no piensan en las cosas de Dios, de Cristo, sino en sus propios deseos, en su vientre. Y vamos a leer de eso. Dice, mire, ellos decían, ojalá hubiéramos muerto. ¿Cuántos de nosotros ya cristianos dice, Señor, ojalá? Ya que ahora que soy cristiano me está yendo peor que antes. ¿Por qué me metí en esto? Quejándose, murmurando, sabiendo que Dios los sacó y le dio vida eterna, porque no hay nada que vale más que tu salvación. No hay dinero que compre tu salvación, dice la palabra del Señor. No hay dinero que pueda darme el hombre por su salvación. La vida del hombre no consiste en la abundancia de su dinero, dice el Señor. Así que ellos solo pensaban. ¿Por qué? Porque la carne solo piensa en lo carnal, en los deseos de la carne. Hay una guerra entre la carne y el espíritu. Y ellos no confiaron en Dios, dice su palabra, porque no tuvieron fe, dice la palabra del Señor. Y fue tanto las quejas, las murmuraciones delante de Dios, que Dios les dio lo que ellos querían, pero con ello vino mortandad, lo vamos a ver. Así que ojo, que usted siendo cristiano, en vez de alabar y darle a gloria a Dios por lo que está haciendo en su vida, porque dice que todos los que amamos a Dios las cosas ayudan bien, te andas quejando, andas murmurando, desposticando delante de Dios. Ojo con eso. Dice, eso no es para tu bien. Dios, los murmuradores, dice, los trae sobre su cabeza. En vez de nosotros darle gloria, alabanza por lo que tenemos y mirar cómo estamos nosotros, porque hay muchos peor que nosotros. Como está este mundo loco, cualquier cosa puede pasarte en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Pero Dios es grande y poderoso. Aleluya. Entonces aquí dice también vamos aquí ahorita a Números capítulo 11. Vamos aquí al versículo 6 y después vamos al 19. El versículo 6 dice: mira lo que dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de la cebolla, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Quejándose delante de Dios, Dios los sacó con manos poderosas, cruzaron el mar rojo, les envió maná, dice comida de ángeles, la mejor comida que puede haber les envió Dios, la comida verdadera, y se quejaron, quejándose, eran inconformistas con la comida que Dios, que era la que mantenían, pero ellos todavía tenían dentro de sí ese Egipto. La mundanidad del mundo, el pecado del mundo, el deseo, los bailes, los carnavales, la farándula, todas esas cosas a veces estamos. ¿Y qué pasemos? Queremos ser cristianos a la manera del mundo.
Queremos ser cristianos a nuestra manera. Queremos un pie con Dios y otro pie en el mundo. Y extrañamos los amigos del mundo, los placeres del mundo, las rumbas, los bailes, las orgías, las drogas, todas esas cosas que muchos hacen cuando están en el mundo, engañando y siendo engañados. Entonces Dios está diciendo, dice, basta de este tiempo. Esos tiempos eran pasados, dice el apóstol Pedro, dice, no te sientas triste cuando viendo que ya tú estás cambiado, ellos se están alejando de ti. Es para tu bien, dice la palabra del Señor. Y dicen que ellos, mire cómo se quejaron tanto. Entonces mire, porque a veces nosotros tenemos que confiar en Dios, que sus planes son de bien y no de mal, que son lo mejor que hay para mi futuro. Que los planes de Dios, Él es creador, Él es el que me hizo, Él sabe el potencial que yo tengo, Él sabe que fui creado en Cristo Jesús para cosas buenas. Él sabe lo que es mejor para mí. Yo soy el que te guío y te enseño el camino por donde ir y lo que es provechoso para ti. Yo quiero lo mejor como un buen padre. Confía en mí, sea obediente a mi palabra. Déjate guiar, dice, por mi Espíritu Santo. No es a tu manera, sino a mi manera. No es con tu fuerza y tu sabiduría. Y se reprende, dice, ay de aquel que se haga sabio a su propio entendimiento y sabiduría. Dice el Señor, es con mi Espíritu Santo. Dice, yo soy el que te da, Deuteronomio 8, yo soy el que te doy el poder para hacer la riqueza. Yo soy que te da la sabiduría y la inteligencia. Y dice la palabra del Señor, dice en Proverbios 10, dice, la bendición mía es la que te enriquece y no adiane aflicción. Mi favor es que te abre las puertas. Mi favor, mi gracia sobre ti es que te hace ser exitoso. No somos nosotros. Y dice, no es por el más fuerte, ni más el veloz o el más rico. Dice, el que Dios quiera tener misericordia, porque dice que Él le da lo que Él tiene a quien se le place. ¿En qué estado está tu vida ahora mismo? Dice ser cristiano, pero estás más en el mundo que en lo de Dios. ¿Eres un tibio o te has vuelto al mundo? ¿O es un cristiano que está ardiente, que tiene que seguir ardiente y hay más? Entonces ellos aquí en el 19, mire lo que dicen acá. Aleluya. Y dice Dios, se quejaron delante de Dios. Querían carne. Dios dijo, ok, quieren, yo voy a traer. Y dice Dios, y los trajo, le dijo el 19, Números 19, 11 y 19. No van a comer un día, ni 2, ni 3, ni 4, sino un mes entero, hasta que le salga hasta por la nariz y la aborrezca, por cuanto has menospreciado a Jehová que está en medio de ustedes, y lloraréis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Dice Dios, Dios le dio hasta que se saciaron, que ya no podía más, y trajo mortandad con ellos. Por eso, mire, dice, el palo que más te aprieta, a veces es lo que tú deseas. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti de pronto, ese trabajo no es para ti? Y tú, ese es el trabajo que yo quiero. Esa profesión no es para ti, pero esa profesión va a ser aflicción. Dios te dice, esta es la esposa tuya. No, Señor, esa no me cae bien. Esa no me gusta, no me cae bien. Dice Dios, esa es la tuya. O le dice a ella, esa es. Pero tú dices, no. Y te empecinas en lo tuyo propio. Dios dice, ok, lo quiere. ¿Cuántos ahora mismo en esto nos están lamentando, quieren salirse de un matrimonio? Hay personas deseando que hasta que su marido se muera, su esposa se muera, para poder estar libre y empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque se casaron por interés, porque se casaron solamente por lo sexual, se casaron por la lascivia del mundo, por los deseos. No, pero no lo de Dios. ¿Cuántas cosas que Dios te quería dar a ti y no lo ha aceptado porque no está a lo que tú crees?
ha sido engañado por el mundo, ha sido cegado por el mundo, dice la palabra, y el Dios de este mundo, que ha ceguecido los ojos de los demás, el Dios de este mundo para que no entienda. Mire, según los estudios, el 80-90% de nuestros deseos que nosotros deseamos como hombres no nos convienen. Por eso yo le digo a Dios, Señor, usted decirle en inglés suena mejor, dice, Dios dice, nos da un libre albedrío y nos da a nosotros el poder para escoger. Y dice, Señor, yo te lo he devuelto. El libre no lo quiero, Señor. Te lo doy a ti, el derecho de escoger te lo doy a ti. Te lo pongo en tus manos. I return back to you, Lord, the free will and the pick of choice. I don't want it. Te lo devuelvo a ti, mi Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que los deseos de la carne, Dios conoce nuestros corazones. Y dice en Jeremías 17, dice, no hay nada más perverso que el corazón, maligno y perverso. ¿Quién lo conoce? Los deseos, la mayoría de nuestros deseos del corazón son malos, son contrarios a Dios. Y dice en el principio, los deseos del hombre, de su mente, su corazón, son tendencias siempre hacia el mal. Somos seducidos por el mundo. Como un hijo que está bajo nuestro cuidado, mis hijos tienen que confiar en mí. Que yo sé lo que es mejor para ellos y voy a darles lo mejor. Lo mismo Dios nos está diciendo, confía en Él. No importa el problema, la circunstancia en que tú estés. Dios está ahí para ti. Confía en Él. Búscalo, entrega tus ansiedades, tus problemas a Él. Dice, venid el que esté cansado y cargado, y daré descanso a tu alma. Dice, traer las ansiedades ante Dios, que Él no dejará por caído siempre al justo. Dice, poner sobre vuestras ansiedades. Humíllate bajo su poderosa mano, que al tiempo Él te exaltará. Ellos empezaron a menospreciar a Dios, a menospreciarlo todo lo de Dios. Vamos a leer ahora el Salmo 78, que es más explícito. Y ahí vamos a desglosar este tema. Y Jesús nos dice a nosotros, los apóstoles nos enseñan a nosotros esta palabra poderosa. Sal de Egipto. Pero para salir de Egipto, el apóstol Pablo nos dice, en la palabra del Señor, nos dice en Romanos 12, hay que renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos? Dice, una metamorfosis, para que sepamos cuán buena, profunda, buena, agradable es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Hay que renovar nuestros pensamientos. Cuando se habla de corazón, se habla de la mente. Hay que renovar nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente nosotros? Acercándonos a Dios, buscando a Dios en oración, en ayuno, en lectura, en estudio de la palabra, rodeándonos con personas temerosas, no dejándonos de congregar, compartiendo nuestra fe. Renovamos nuestro entendimiento, porque dice, nosotros no sabemos cómo funciona, pero la palabra de Dios que entra y corta el espíritu, los tuétanos, va renovando. Jesús dice, vosotros sois limpios por la palabra que yo les he dado. Soy limpio por la palabra que yo le he dado. La palabra limpia. Dice Jesús, santifícalo, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícalo, dice el Señor, en tu palabra que es verdad. La palabra de Dios va transformando, va cambiando un semblante diferente. La palabra de Dios te levanta. ¿Qué hay que no puede hacer la palabra de Dios? Dice el salmista. Porque la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Nada es imposible. Todo por la palabra. Dice, envía su palabra y son sanados. Dice, la palabra de Dios tiene poder. Jesús enviaba la palabra y eran sanos los enfermos, libertos los endemoniados. La naturaleza se sujetaba a la palabra del Señor. Así que vamos aquí al Salmo 78. Aquí hay que salir de Egipto. Hay que salir de Egipto, pueblo mío. Hay que renovar. Hay que poner atrás. Si tú eres un cristiano, tienes que haber un cambio genuino en ti. Dice, frutos dignos de arrepentimiento. En Gálatas 5, ahí puede ver, dice los frutos del Espíritu Santo. Ahí dice los deseos de la carne.
Y dice, si andamos, vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, porque los que andan en el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los que viven de acuerdo al Espíritu Santo, porque Él da testimonio a nuestro espíritu. Mire todo esto lo que pasaba con esta gente, mire. Vamos a leer aquí el Salmo. Dice el 16, hizo que de la roca brotaran y fluyera agua como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra Él, al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente, mire lo que dice ellos, tercamente pusieron a prueba a Dios, tentaron a Dios. ¿Cuántas veces no andamos tentando a Dios? ¿Cómo tiento yo a Dios? La palabra nos dice clara que es tentar a Dios. Yo sé que yo, por ejemplo, sé que soy alérgico a ciertas cosas y me lo voy a comer, me lo voy a tomar. Estoy tentando a Dios. Como el pastor que se lanzó al león, que se lo comió en África. Porque Dios no lo había dicho, Dios no lo había enviado a él a hacerlo. Eso quería demostrar algo que no era. Y se lo comieron los leones. Historia verídica, verdadera. ¿Cuántas veces tentamos a Dios? Decimos, vamos a pecar. Oramos y Dios se olvida de eso. Estamos tentando a Dios, sabiendo que la suerte de otro no es la misma suerte tuya. Tentar a Dios es ir en contra de su Espíritu Santo. Y dice, tercamente pusieron prueba a Dios en sus corazones al exigirle comida que tanto ansiaban, tanto deseaba. Cuando una persona ahorita, pastor, me viene quejándose, pastor, mi esposo, le digo, Dios te dijo, tú quisiste, porque era el más lindo, el más guapo, el más presentado, pero el corazón, ¿cómo estaba en el corazón? Porque Dios conoce, hermano mío. Todo lo que tú vas a hacer, ponlo en manos de Dios. Consulta a Dios primero. Las mejores decisiones que tú puedas tomar en tu vida siempre serán basadas en la palabra de Dios, en la guianza, en el consejo de sabios. Sabios temerosos, hombres sabios temerosos de Dios. Dice, en la multitud de los consejos de la sabiduría está la bendición. Y dice, cuando el Señor oyó, se puso furioso y el fuego de su ira se encendió contra ellos. Porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. El quejar, el murmurarse, estar murmurando, quejándose. Dice, es el no creer y confiar en Dios. Y cuando tú no crees en Dios y no confías en Dios, Él te suelta en banda, como dice todo buen dominicano. Él te deja a rienda suelta a lo tuyo. Dice, porque no le creyeron ni confiaron en Él. Dios te está animando hoy a que tú creas en Él, que tú confíes en Él, en las buenas y en las malas, que Él tendrá cuidado de ti, que todos los que amamos a Dios, las cosas obran para bien. No importa lo que sucede, las cosas obran para bien. Que todo lo que está pasando es temporal. Y aunque tengas que sufrir, dice, como cristiano hay que sufrir. El glorioso Espíritu Santo dice, porque es bienaventurado el que aguanta la prueba. Más son los días malos que los días buenos, dice la palabra del Señor. Y mira, a pesar de todo eso, dice, Él ordenó que se le abrieran los cielos, las puertas de los cielos, y hizo que lloviera maná, que comían, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles, así que los ángeles comen maná en el cielo, y se alimentaron con comida de ángeles. Soltó el viento, dice el Señor, y a pesar de eso murmuraron tanto y Dios les trajo la comida. Y dice, hizo llover tanta carne como si fuera polvo y la cantidad de aves como la arena de la orilla del mar. Y el pueblo comió hasta saciarse, le dio lo que se le antojaba. Miren,
Hay tanta gente que hace berrinche contra Dios por algo que no le conviene, que Dios permite que lo tengan y después viene la consecuencia. Así que no culpes a Dios. A mí me tocó situación como esa. Dios te dice, no te conviene, no vayas por allá, no te juntes con esas amistades, ojo con ese trabajo, eso no es tuyo. Y tú siempre, no, eso es, y eso lo voy a hacer y lo voy a lograr porque eso es lo que yo quiero, y lo que yo quiero lo determino y así tiene que ser, y no me importa nada ni nadie. Dios te está diciendo, ojo con eso. Y dice que Dios le dio hasta el antojo lo que ellos tenían. Dice, y la ira de Dios aumentó contra ellos, y hirió de muerte a sus fuertes. Y aún así dice, sin embargo el pueblo siguió pecando a pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Qué tan tercos somos nosotros, los hombres, con nuestro corazón perverso y tan terco. Dios no corrige, Dios no disciplina, nada. Hemos sido desobedientes, pero como buen padre que somos, si usted es padre, yo que soy padre de todos mis hijos y todo eso, puede pasar algo, pero mis hijos los amo, los quiero, no les niego la comida, los tengo que corregir, pero los amo y son mis hijos. Y Dios en toda esa misericordia y bondad dice, pero ellos continúan rebelándose en nuestra terquedad. Y aquí en el libro de Proverbios dice que cuando una persona es corregida varias veces por Dios y endurece su corazón, dice la palabra de Dios, sobre él viene destrucción repentina y nadie lo puede detener. Sobre él viene destrucción repentina y nada lo puede detener. Cuando Dios te está diciendo, suelte el pecado, el que invoque el nombre del Señor, suelte el pecado, aléjese del pecado, pero a ti te deleitas el pecado en la fornicación, el adulterio. Como hay unos ahora que les gustan son las mujeres casadas. Y hay muchas mujeres que me lo han dicho, y pastores, que a mí me gustan son los hombres casados. Digo, ¿cómo así? Sí, porque ellos me los gozo, me divierto, me dan dinero, me dan mi buena vida, me lo gozo y no tengo que hacer nada en la casa. Eso se lo dejo allá a la mujer en la casa. Este mundo tan perverso y malvado en el cual estamos nosotros, con un corazón tan duro, con tanta inmoralidad, que la gente no le importa nada ni nadie, un corazón duro. Y eso también sucede en nuestras islas también. Tan duro y perverso que está eso también aún en estas islas ahora. El corazón malvado y perverso de la gente. Y dice la palabra que cuando Dios tuvo que empezar a matarlo. Y dice, y se arrepintieron. O sea, nosotros a veces llegamos tanto a nuestra terquedad hasta que Dios nos hace que algo que nos pase de vida en muerte. Que caigamos en el suelo sin poder levantarnos. Y ahí que reconocemos, ay Señor, pequé, perdóname. No me hagas morir. En inglés se dice rock bottom, cuando ya toca la piedra que hay al fondo. A veces somos tan tercos, Dios le está diciendo, no permitas que llegue esa circunstancia a tu vida. ¿Para qué permitir la ira de Dios sobre nuestras vidas? Dice, Dios nos salva de las manos de Satanás, pero ¿quién nos salva a nosotros de las manos de Dios? Y dice, le mintieron con su lengua, su corazón no le era leal, no guardaban su palabra. Y aún así, mira otra vez, volvió a tener misericordia, los perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Acordándose que eran simples mortales, Dios se acuerda que somos simples mortales, que una lucha. Ya se dice, Señor Jesús, tú estuviste aquí y tú sabes que no es fácil esta carne, no es fácil dominar esta carne, tú fuiste tentado en todo y tú sabes. Pero Dios nos dice, con la tentación viene una salida al pecado. Dice, tú puedes gobernar sobre el pecado. Dice, yo te he dado un espíritu de poder, de amor, poder y dominio propio. Dominio propio.
te da una voluntad propia, te da un libre albedrío. Tú puedes escoger. Y Dios dice que tú sí puedes en Cristo Jesús, todo lo puedes en Cristo Jesús. Hay que actuar y ser personas justas, balanceadas en nuestras profesiones. No exagerar, no ser usureros cuando prestamos servicio, en los precios, en las cosas que hacemos. Tenemos que mostrar nuestra cristiandad con hechos. Dice Dios, hoy hay que dejar el Egipto del mundo. ¿Qué es lo que te tiene a ti atado? El Egipto también es tu tesoro. ¿Dónde está puesto tu tesoro? ¿Quién o qué? ¿Qué es tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Dice el Egipto, el mundo, las cosas del mundo, la vanidad del mundo. Dice el gran sabio Salomón, dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades. Sin nada venimos y sin nada nos vamos. Y tanto que nos creemos, tanto que nos afanamos, y dice Dios, y lo que dejan para futuras generaciones, ¿quién lo disfrutará? Gloria a Dios, bendito sea su nombre. El Dios de este mundo tiene enceguecido, pero dice que Dios, Jesucristo dice que rompió el poder del pecado y de la muerte. Gracias, dice, miserable de mí, pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que tengo que hacer, que no quiero hacer, termino de hacerla, pero digo, pero la vida, la ley de vida del Espíritu en mí me ha libertado de la esclavitud. Hay que sujetar esta carne, hay que hacerla sujetar, como dice, con un buen atleta, sujeta su carne. Cuando todo el mundo se está divirtiendo, él está entrenando. Dice, la doblego, lo traigo bajo certidumbre, carne. Yo siempre digo, Charmos y Elijah, acuérdate, tú no eres propiedad tuya, tu propiedad, tú eres templo del Espíritu Santo, tú le perteneces a Cristo. Y dice, glorifiquemos a Cristo en todo. Dice, en todo lo que tú hagas, como te vistas, todo lo que sea para la gloria de Dios. Vamos viendo tanto hombres como ustedes vistiéndose como prostituta y entrando a la iglesia como eso, porque la palabra llama sensualidad prostitución. Lea la palabra de Dios. Sensualidad significa prostitución, y la sensualidad eran las mujeres paganas. Léalo en la palabra de Dios. La sensualidad, por eso la vestimenta hoy, entre más sensual son, el diablo busca, incita a la sensualidad, a estar capturado, a la vanidad, a la sensualidad. Cuando tú te vistes, ¿para quién tú te vistes? ¿Para Dios? ¿Para tu esposo? ¿Para tu marido? ¿O tú te vistes? Porque el que se viste y la que se viste sensual y todo, está buscando, está llamando la atención para otra cosa. Me acuerdo mi abuela cuando dice que una mujer se viste como quiere, del deseo, quiere que la vean. Lo que hay en su corazón, la sensualidad de este mundo. Entre más muestras, mejor. Da vergüenza ver en los altares de las iglesias, desde ministros y desde que están allá arriba, mujeres en el altar, y se le ve todo transparente, total, que uno como ministro me ha tocado voltear la cara y una vez, mire, tráigame algo, ponse esto para poder ministrarle. ¿Por qué? Porque mirarla es... No, hay que sucumbir a las cosas de este mundo. Egipto sí se puede en Cristo Jesús. Si tú coges esta palabra, que todo lo que yo hago sea para agradar a Dios, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Pregunta, es más, es cuidar tu cuerpo. Personas que son con su cuerpo, comen lo que sea, no duermen bien, fuman demasiado, están destruyendo su cuerpo que es santo. Y dice Dios que Dios traerá a cuenta a todo aquel que destruya su cuerpo. Y dice, de todo esto dice, y la fornicación es pecado contra el cuerpo, es dentro del cuerpo la fornicación. Y el mundo promueve todas esas cuestiones. Todo eso es lo que promueve el mundo en contra de la palabra de Dios.
Hay que soltar el Egipto. Esa esclavitud hay que renovarnos por la palabra. ¿Cómo tú quieres cambiar si tú no oras? Si tú no buscas, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no meditas sobre la palabra, si tú no ayunas, si tú no buscas, te determinas a hacer una cosa, te predispones a hacerlo. Una mente determinada, nada lo detiene. Dios lo sabía. La torre de Babel dice Dios, vamos a detenerlo, vamos a bajar, porque si no, nada le será imposible. Dios conoce el corazón del hombre. Dice que es vanidad, que los pensamientos siempre van hacia el mal. Hay que salir de Egipto. Los que no conocen a Cristo en la oscuridad, Dios le está diciendo hoy, salga de esa oscuridad. Yo estoy aquí para darte luz. Y los que han salido de ese Egipto, pero son como aquellos de israelitas, dice, no entraron a la tierra prometida por falta de fe y sus murmuraciones y quejas, como dice la palabra, porque no creyeron ni confiaron en Dios que podía proveer para ellos, y buscan su propia manera, cristianos buscando ir a brujos y hechiceros y a santeros, en los pastores también y curas también, consultando brujos, hechiceros y santeros para conseguir poder y muchas otras cosas. Eso es lo que se está viendo hoy en día. No confío en Dios, no puedo esperar en Dios, voy a resolver esto a mi manera. ¿Cómo es? Acepto soborno, estafo, miento, calumnio, lo que sea, para resolver mi situación, sabiendo que no es a la manera de Dios. Lo que no sea a la manera de Dios, no sea bienvenido en tu vida. Y lo que no está escrito en la palabra, no sea bienvenido en tu vida. Porque la palabra dice que hay que el que le quite, hay que el que le ponga, porque le ha quitado el nombre, su nombre el libro de la vida, le serán añadidas las plagas. Y dice Pablo, conociendo el hombre, dice, no pienses más de lo que está escrito. Todos tenemos nuestra propia opinión. Todos somos sabelotodos, somos los más expertos, sabemos todo. Y a la verdad no sabemos nada. Pablo dice, me hago ignorante ante todo esto. Me hago ignorante para conocerlo de Dios, para conocerlo de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo es nuestro Dios. Nos dice el apóstol Santiago en 4:4, dice, el que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. El que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. Muchos cristianos dicen que cristianos y son enemigos de Dios porque aman más al mundo que a Dios. Lo muestran en sus hechos. Los hechos hablan más que las palabras. Por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Solo mira los frutos, mira los pequeños detalles. Aleluya. Y primera de Juan 2 dice, del 12, del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni los deseos del mundo, porque en el mundo, escucha, dice, los deseos de la carne, los deseos del ojo, de los ojos, la vanagloria de la vida, no viene esto de Dios. El mundo pasa y los deseos del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire lo que dice el gran apóstol Santiago y el apóstol Juan, que estuvieron con Cristo. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Por eso dijo Lot, dice, hago pacto con mis ojos de no mirar mujeres jóvenes. El gran siervo Lot. Porque hoy está en moda las cuarentonas, los 50 son los muchachitos ahora de 20, 25 años, son los que quieren. Y pues los hombres varones también para arriba, lo que quieren son las muchachas jovencitas. ¿Por qué? El diablo conoce muy bien. A cada uno de nosotros el diablo
nos tiene pisteado. Él nos observa bien, tiene ahí sus demonios asignados también. Como Dios tiene ángeles para nosotros, Él tiene sus demonios. Y Él conoce nuestras debilidades. A muchos la vanagloria, la vanidad. A otros su debilidad, lo sexual. Los otros son como la lengua, como dijo una señora, pastor, me dijo, cuando estamos hablando, dice pastor, entonces dice, señor, pastor, esa fue nuestra dice, pastor, yo no aguanto, yo soy chismoso. Dice, es que me pica la lengua, no puedo aguantármela. Fue sincera y Dios la libertó, mire, porque hay que reconocer delante de Dios lo que uno es, lo que uno sabe que está mal, que uno sabe que está mal. Pero hay personas que no saben que está mal, ¿por qué? Porque no conocen la palabra de Dios y piensan que saben. Pero no es ante mis ojos, dice, porque los caminos del hombre le parecen a Dios, en todos sus caminos, pero son caminos de muerte. Tú le preguntas a la persona, no, yo soy buena persona. Oh, mejor que yo no pueda haber. Yo soy lo mejor que pueda haber. Yo soy un tipo, lo mejor. Pero a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo. Es el termómetro, es el espejo donde nosotros vemos. Entre yo más me acerco a Dios, más inmundo me veo. Ese gran siervo Isaías, cuando vio la gloria de Dios y cercó, dice, hombre como yo de inmundo, labio inmundo y habitando en pueblo pecador. Mire, ese hombre santo y justo, Isaías, al ver la gloria de Dios, dice, soy pecador. El sacerdote. Y cuando vino el ángel, dice, tienes que quitarte esas vestimentas. Tus vestimentas sucias, tienes que ponerte otra. Por eso decimos nosotros que a veces nos vimos santos, dice Isaías 65. Ojo, hay de aquel que mira a los demás con altivez y le dice, yo soy muy santo para que tú estés conmigo. Yo soy muy bien para que tú te dices, ay, son como soplo en mi nariz, dice el Señor. Porque eso se llama arrogancia, altivez. El publicano y el fariseo. No, yo Señor, yo ayuno, yo diezmo, yo voy a la iglesia sagradamente, pero tu corazón mostrando arrogancia y prepotencia. Dice, cuando un hombre llega a la arrogancia está pronto su destrucción. La altivez y la arrogancia, su destrucción está a la vuelta de la esquina, dice el Señor. Su altivez y arrogancia está. Hay que desprendernos del mundo, el desapego. Dios mío, hasta que el hombre no aprenda a despegarse de las cosas, el desapego del mundo, a ser contento, dice la palabra, dice, sé tener en lo bueno y en lo malo, y dice, en todo eso glorifico a Dios, dice el profeta, aunque no tenga que comer, dónde ponerme, qué hacer, dónde ir, dice, glorificaré al Dios de los cielos, dice el apóstol Pablo, sé estar feliz y contento en todo. Dice, ¿por qué? Porque Dios suplirá toda mi necesidad en Cristo Jesús. Porque sé en abundancia, en escasez. Nada me separará del amor en Cristo Jesús. Nada. Nada. El cristiano genuino y verdadero, hombre recto, íntegro, de corazón. Sus motivos son genuinos. Porque tú sabes que hay personas que tienen fe fingida. Dice, fe fingida y amor fingido. Dice la palabra, todo con un amor sincero. Aleluya. Y si vamos, dice Pablo en Gálatas 5:13, dice, no has sido llamado a la libertad que tú tienes en Cristo Jesús para saciar la carne. La gracia no es para pecar, seguir pecando. La gracia te da el poder para dejar el pecado. Si tú no has querido lograr, mire, no hay brujería, hechicería, santería que detenga a una persona que sea determinada en Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo corta toda maldición. Más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios dice que yo puedo, yo sí puedo. Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él sabe lo que se puede hacer y no. Hoy en día estamos jugando soy cristiano, pretendiendo ser cristiano cuando estamos lejos. Por eso dice Dios que solo un remanente es salvo de cada generación. ¿Sabe que un remanente es como tener yo esto y el pequeño pedacito que queda, este pequeño pedazo que este es el remanente?
Pero dice que muchos, la gran mayoría, cogen el camino ancho, pero el camino angosto. ¿Por qué camino estás andando tú, el ancho o el angosto? Porque dice que estas tribulaciones, esto es lo que estamos pasando, que a veces vamos a pasar. Dice, no se compara con el eterno, con la gloria de Dios que veremos. Ojos no hemos escuchado, ni ojos han visto, oído escuchado, ni boca. O sea, las cosas que tiene Dios preparadas para nosotros, los que le amamos. Ni mente ha entendido lo que tiene Dios para nosotros. Algo tan sublime, algo tan poderoso. Aleluya. No hay nada que se compara con ello. Dios tiene un propósito, un plan para ti. Enchúflate en el propósito de Dios. Pida, no descanses, Señor, para que yo soy bueno. Mantente firme en la fe. La fe se va construyendo durante las pruebas. Cada prueba tu fe aumenta. La gloria es mayor de Dios sobre ti. Dice Dios, mis servidores tienen que ser probados, ser fieles antes. Si vamos a nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 19, dice el Señor Jesús algo similar a lo que ha dicho Juan. Dice, los afanes de este mundo o las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas. Escuche muy bien, vamos a hablar. El engaño de las riquezas, el engaño del dinero, de los bienes materiales, que te dice, haz el dinero como sea, consíguelo, robe, mate, burla. Tu felicidad depende de la cantidad de dinero. Tu estatus depende de la cantidad de dinero. Sí, a los ojos del mundo. Porque Dios dice que los que son del mundo serán alabados por lo del mundo. Pero lo que para el mundo es bueno es inmundo, asqueroso delante del Señor. Dice el engaño de la riqueza. Eso es por lo que Satanás tentó a Cristo, con la comida, con la riqueza y tu identidad. Si tú no conoces tu identidad en Cristo, quién eres tú, fácilmente caerás. Fácilmente. Él tentó a Jesús con esas cosas. Su identidad, si eres hijo de Dios. Te convierta este pan en comida. Él usa nuestras necesidades. Él desde el principio hace lo mismo. La necesidad. Por eso tu necesidad no puede superar tu propósito en Dios. Tu necesidad no puede ser excusa delante de Dios. Dios no acepta excusa. Escuche esto. Dios no acepta excusa. Dice, el engaño, the deceitfulness of the riches, o sea, la venda, el diablo te ensalza. El dinero, ¿cuánta gente no conozco yo? Conoces tú con dinero y mire cómo su vida es una desgracia. No tienen gozo, no tienen felicidad. Hay personas que me dijo una vez, me dice, cambiaría estos 10 todos estos guardaespaldas para poder sentarme a comer algo en la calle sin ale. Hasta el baño, donde va al baño tiene que ir con guardaespaldas. Donde vaya con guardaespaldas, él y sus hijos y todo. En cualquier lugar. Viajando aquí a Europa, en cualquier lugar, guardaespaldas, porque no tiene privacidad, no tiene vida. El engaño de la riqueza, porque dice, se van como las águilas, dice en Proverbios, dice, ¿por qué afanarte por ella? Dice, no te afanes por la riqueza. Y la misma palabra dice Pablo, muchos por su codicia, su afán de ricos, de ser de la riqueza, como están probando tanta prosperidad hoy, ya dice, fueron traspasados con dolor, perdieron su salvación. Si tú tienes que ser millonario, tú serás millonario. Dios te hará millonario. No todos pueden ser millonarios porque no todos tienen la capacidad para aguantar el temple, para manejar esa riqueza y que su corazón no se vaya al mundo. Por eso dice David, aunque aumente tu riqueza, dice, no pongas tu corazón en ella. Nadie tiene. Por eso Dios le dijo a uno le dio 1, 2, otro a 5, otro más, porque sabía la capacidad. Dice que le dio según la capacidad de cada uno. Tú tienes que ser probado primero en lo poco y si eres fiel, Dios te da más. Lo vemos en la historia, cualquiera de esas personas, beisbolistas, cuantos deportistas y personas que saltaron a la fama
Y el dinero fue una desgracia, fue su muerte, su destrucción total. Anda sin un peso ahora mismo, despilfarraron todo, fueron engañados de todo. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de manejar el dinero, no estaban preparados. Cualquier bendición que tú no estás preparado para recibir será una maldición para tu vida. Es como yo si le doy, tú le das a un niño la llave, un niño de 10 años de una moto, no sabe manejarla, él se va a montar. La bendición sí, pero la maldición que viene se va a estrellar, matarse y matar a alguien. Por eso Dios nos prepara. Y hay personas que no pasan la prueba. Hasta que tú no pases la prueba, Dios no te va a ascender de posición. Tenga claro eso. Y hay muchas personas que Dios no le ha permitido. ¿Por qué? Porque pierden su alma. Y dice Pablo, de acuerdo a tu llamado, Dios va capacitando a cada uno en su llamado, lo va capacitando de acuerdo a su llamado para recibir y manejar las cosas que Dios le ha dado, para que seamos buenos administradores, steward. Eso es lo que somos nosotros, steward, administradores de las cosas de Dios. Buenos administradores, si tú eres buen administrador de las cosas, de los dones que te ha dado Dios en el Espíritu Santo, de las habilidades, los talentos que innatos que han nacido contigo, si tú los administras bien, por eso dice, poner al servicio de Dios todos tus bienes, todo lo que tú eres, tu tiempo, tus recursos, tus talentos, ponerlo a servicio de Dios, al reino de los cielos. Dice, haga tesoro en los cielos, no en los bancos. Haga tesoro en los cielos, donde no llegue. Dice que al final de los tiempos, dice Dios mirará, porque dice, será recompensado de acuerdo a su camino, Jesús, y a sus obras. Las obras de justicia. Entonces dice Jesús también, la codicia de las cosas. La codicia. Las cosas, la codicia, el codiciar. No somos satisfechos con lo que tenemos, dice la palabra. Si tienes techo y abrigo, esté contento con lo que tienes, pero nosotros queremos más y más y más y más. Y entre más poseemos, menos tiempo. Si tú tienes 2 almacenes, 2 trabajos y no tienes tiempo para Dios, imagínate con 3, 4, 5 más, mucho menos tiempo vas a tener. ¿Qué prefieres tú? ¿Tu relación con Dios o más dinero? ¿A quién le está hablando Dios? A Dios le está hablando a alguien ahorita mismo. ¿Qué prefieres tú? ¿Mucho más dinero, tu relación con Dios, tu salvación? Tu propósito en Dios, el éxito se mide en el logro que tú has tenido delante de Dios. En el propósito, el caminar en la voluntad y terminar el propósito de Dios. Eso está claro. Jesús dice, mi comida, mi pasión es andar en tu voluntad y acabar la obra que tú me has dado. Tú sabes que darle gloria a Dios realmente. Juan 17:4 dice, Padre, yo te he dado gloria, te he glorificado y he acabado la obra que tú me has dado. He cumplido con todo lo que tú me has dado. Por eso yo, terminado es, dijo Jesús, terminado es, aleluya. Dar gloria a Dios, que tú puedes irte al final del tiempo, entra, siervo fiel, ven a tener tu herencia, ven tu corona de justicia, entra al gozo de tu Padre. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. No buscar la solución en la mundanidad, en lo que dicta la sociedad hoy en día corrompida y malvada y que va de peor en peor. Esto no va a mejorar, esto va de peor en peor, dice el Señor. Y habrá fe cuando yo regrese, no habrá fe. Y serán como los tiempos de Sodoma, sodomismo rampante, violencia, con los tiempos de Noé, incredulidad, violencia, nadie. Por eso dice que llega un momento en que habrá escasez de la palabra, ellos la buscarán, pero no la hallarán porque el tiempo, la gracia ya se ha terminado. Y se llegó el fin y no supieron, como pasó con Noé, como pasó con Lot. Aleluya. Tenemos que despertar, dice la palabra del Señor. Hay que despertar. Aleluya. El engaño de la riqueza.
Y dice que estas cosas hacen infructuosa la palabra del Señor en tu vida. Tus deseos llenos de lujuria, llenos de vanidad, llenos de sensualidad, de codicia, el amor al dinero, el amor a los placeres. Dice, ahogan la palabra de Dios y te hacen infructuoso. Y dice, ay de aquel, dice, que no produce fruto. Yo te he escogido para que vayas y des fruto. El que no dé fruto será llamado a juicio delante de Dios. Téngalo claro eso. Aleluya. Y por eso Jesús nos dice a nosotros, dice, no preocuparse de lo que tú vas a comer, vestirte, ponerte. Dice, esta ansiosa inquietud. Dice, Salomón, ni Salomón está vestido los animales salvajes, las flores del campo. Y ellos tienen, ¿cuánto más no dará Dios a ti? Dice, busque primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Dice, tu bien y misericordia a tu favor me seguirán, pero nosotros buscamos la añadidura. Estamos detrás de la añadidura, y según Dios ellos vendrán a ti. Ellos vendrán cuando uno está en Dios. Busque primero el reino de Dios y justicia. Dice ansiosa inquietud esta palabra, porque la palabra ansioso significa la ansiedad. Cuando viene es un sentimiento que trae miedo, temor, inquietud, no tiene paz, no tiene sosiego. No tiene sosiego, no vas a estar, dice la ansiedad. Esa inquietud, temor, terror y temblor que paniqueas, tienes pánico por lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros no somos del mundo. Nuestra economía no depende del mundo, sino de la celestial. Porque Dios dice, en los tiempos de mortandad yo te guardaré. Dice, en los tiempos de escasez, dice, mis siervos sobreabundarán. Sobreabundarán, dice el Señor, porque ahí cuando yo me glorifico y sepan que yo soy un Dios grande, poderoso y sobrenatural. Eso se los puedo decir yo a ustedes que vi la gloria de Dios, yo y mi familia en los tiempos de esta pandemia, que quedamos los dos sin trabajo. La compañía nuestra no producía nada, cero. El turismo cerrado, mi esposa sin trabajo, nosotros, con 3 varones y 2 jóvenes, 2 niños pequeños, 2 medios. Y Dios se mostraba de forma sobrenatural, confiando en Él. Hay que confiar en Dios. Él es. La gloria de Dios se aparece. ¿Tú sabes cuándo aparece la gloria? Estudia la palabra de Dios. Todos los que vieron la gloria de Dios aparecerse fueron los momentos más críticos de su vida. A Moisés y a Josué lo iban a apedrear y ahí apareció la gloria de Dios. Cuando Israel estaba a punto, apareció la gloria de Dios. Cuando Pedro iba a ser ejecutado, apareció la gloria de Dios, un ángel. Cuando Pablo iba a ser ya sentenciado a muerte, apareció la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios en el momento más crítico de tu vida. Porque ahí Dios dice, has confiado. Y el gran apóstol Pablo dice, hasta perdimos la esperanza de vivir. Llegó el gran apóstol Pablo a eso. Samson vio la gloria de Dios con el Señor, me va a dejar morir toda esa victoria. Dice, brotó agua. Y aún Samson, Dios le volvió la fuerza. Confía en Dios, no importa por lo que está pasando, no te vas a morir. Empieza de que si estás enfermo, dice, no moriré, sino viviré y declararé la palabra de Dios. Declara la palabra de Dios sobre tu vida. Por la llaga de Cristo soy sano. Dios suplirá toda mi necesidad en Cristo Jesús. Dios odia el divorcio si es mi matrimonio. Si son mis hijos, dice, yo en mi casa te serviremos, Dios. Y empieza a declarar esa palabra, la palabra de fe, la palabra de poder. Porque dice Dios, de acuerdo a lo que tú declaras y no dudas, será hecho. Dios quiere que yo sea salvo, mi familia sea salva. Él quiere que yo sea bendecido y prosperado en todo. Dios no es un Dios que quiere que vivamos en miseria. Ningún padre quiere a sus hijos ver a sus hijos en miseria. En la Jerusalén celestial no hay miseria, no hay pobreza, no hay escasez, hay sobreabundancia. La miseria, el pecado trajo eso. Dios no somos partícipes del pecado.
Por eso dice, quiero que seas prosperado en todo, como tienes salud y tu alma prospera. Dice que Dios, 2 Corintios 9, que Dios suple de manera sobreabundante mucho de lo más que necesitamos para que podamos ayudar a los demás. Dice Dios, le digo, si usted me obedece, dice, comerán de lo mejor de la tierra, tendrán, le dice Dios, y mis hijos vestirán de lo más fino y comerán lo mejor de la tierra, dice el Señor. Pero hay que creer en Dios, que Él es suplidor, que Él es el sanador, el salvador, Él es mi refugio. ¿A quién corres tú en tus problemas? ¿Al gobierno? ¿A los demás? ¿Dónde está puesta tu confianza? Maldito el hombre que pone su confianza en las autoridades, en los hombres, que son los hombres que traiciona. No en el Dios viviente, el Dios que todo lo puede, sobrenatural. Dios puede cambiar tu vida hoy mismo, en un momento. Llega una llamada que cambia tu vida. Sucede algo y todo cambia. Aleluya, santo es su nombre. Aleluya. Y toda esa ansiedad te lleva al estrés. Y el estrés te lleva a la muerte. La gente anda estresada. Tú vas por la calle, toda la gente con la cara arrugada, tensionada. Usted sabe que el 90% de las enfermedades a nivel mundial se produce por el estrés. Cuando el estrés de usted estado afecta al sistema del cerebro, el sistema nervioso. Y eso descontrola porque empieza a mandar impulsos negativos, dañinos a todas las partes del cuerpo. El estrés, por eso dice Jesús, no te preocupes por nada, cada día tiene su propio afán. Preocúpate buscar el reino de Dios y su justicia, preocúpate por servirme y yo supliré de ti, yo soy el rey. Dice, la gloria de un rey depende del pueblo. Si un rey tiene un pueblo y el pueblo pobre, hambriento, ¿de qué tipo de rey es ese? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que soltar en Egipto, sí se puede. No vale la pena aferrarse a Egipto, al pecado en la vida. Dice que invoca el nombre del Señor, huya del pecado. Léese Romanos capítulo 6 y 7. Donde dice, habla ahí del pecado, que morimos al pecado, a la carne tenemos que morir. Capítulo 8 dice que por el Espíritu Santo matamos el pecado. Y dice Pedro, 1 Pedro 4, dice que el que haya mortificado la carne muere al pecado. Esta carne hay que mortificarla. Tú no vas a hacer lo que tú quieres. Porque yo no me pertenezco, yo soy de Cristo. Y puedo llegar, Pablo cuando dice, miserable de mí, tenía esa lucha entre sí, pero cuando ya el Pablo que estaba consolidado como cristiano, dice, muero día por día. Y cuando llega Pablo y dice, qué gran apóstol Pablo, erudito, y dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Dice, he muerto al pecado. Ya todas estas pruebas me fortalecieron. Ya yo sé quién soy. Nada me mueve en Cristo. De Cristo nada ni nadie. Dice, he sujetado este cuerpo, lo he mortificado. Y cuando dice, imítame a mí como yo he imitado a Cristo. Dice, no me estorbe a mí nadie porque yo llevo las heridas de Cristo en mi espalda. Yo he sufrido por Cristo, yo sé. Ya a mí nada me mueve. Ojalá que lleguemos todos a ese estado, a ser perfectos en Cristo Jesús. Porque eso es lo que tenemos que llegar, a ser transformados por imagen de ella, por el Espíritu Santo de gloria, a la imagen de Cristo. Ahí dice como andar como Él anduvo, hacer las cosas que Él ha hecho. Aleluya. Esto es largo, pero vamos a ponerle un fin por hoy en esto. Y dice en Filipenses 4:6, vamos a terminar con esto. ¿Qué es lo que lo está agobiando a usted? ¿Qué es lo que lo tiene a usted que no puede dormir, no puede comer, no puede hacer nada? Angustiado, estresado, jalándose los pelos, la mecha, que ya no puede ni con su alma. Dice la palabra de Dios
Filipenses 4:6, por nada estés ansioso, o más bien afanoso también. Por nada. Nada es nada. Y si no, dice, venir con qué? En oración, con ruegos y con súplicas, en acción de gracias a Dios. Y ese Dios dice que tiene en Cristo y te dará una paz que sobrepasa tu entendimiento. Él actuará a tu favor. Porque dice que Él es un recompensador de todo aquel que lo sigue diligentemente. Él honra a los que le sirven en Cristo. Él exalta a los que se le humillan. Dice, no me sirves en vano. Dice Dios. Dice, yo no soy un Dios, dice, injusto para olvidar todas las buenas obras que ha hecho por mí, por los santos, dice el Señor. Dice que después de haber hecho la voluntad del Señor, Hebreos 10 dice, recibirás tu recompensa. Dios es un Dios justo, bueno, misericordioso y compasivo. El que Él espera no será avergonzado. El que en Él confía no será decepcionado. Él llega siempre a tiempo, nunca está tarde. Así que tú puedes confiar en Dios hasta la muerte. Y aún más, como dijeron, Él puede salvarme, pero aún que no me salve, ni aún así lo negaremos, no adoraremos a ningún otro dioses. Esa es la actitud que tenemos nosotros. Se propusieron, al principio dice, no nos vamos a contaminar con el mundo, con esa comida inmunda, con todo ese mundo del faraón y todo eso. Proponte no ser contaminado más por el mundo. Si tú te propones, Dios te ayudará, Dios te sacará adelante, porque Él es el Dios que todo lo puede, no hay nada imposible. Es el Dios que levanta, es el que usa a los que no son para avergonzar a los que son, en los que nada saben para avergonzar a los que más saben, lo más vil y despreciado para avergonzar a todos los que dicen ser. Ese es el Dios de la gloria, es el Dios que nosotros servimos en Cristo Jesús, en el cual todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Aleluya. Grande es Él y Él está con nosotros. Suelta Egipto hoy. No hay nada bueno en Egipto. No hay nada bueno en este mundo. No te dejes del corazón, que es lo más traicionero. Dice, more deceitful and wicked thing and desperately wicked is the heart. El corazón del hombre. Dice Pablo, no confiamos en la carne. Nunca confía en la carne. Yo no confío en la carne. Por eso tenemos que estar en guardia. Dice Jesús, orar y velar para no caer en tentación. Si tú no eres una persona que está desvelando, si tú no eres una persona que estás en oración, eres presa fácil para el león rugiente Satanás. Presa fácil para eso. Tu vida será una vida de fracaso en Cristo Jesús. Puedes tener todas las bendiciones del mundo, la riqueza, todos los placeres de este mundo, porque el diablo te lo puede proporcionar. Pero la pregunta es, tu eternidad, ¿dónde la pasarás? ¿Dónde pasarás tú la eternidad? ¿Con Cristo o en la paila de azufre y fuego? El Señor me lo siga bendiciendo grandemente a todos. Gracias por prestar su atención. Comparta esto si ha sido de bendición. A veces es terrible, a veces la gente no le da pena vergüenza que lo vean consumir tanto, que monta con cerveza, tomando, huyendo, bailando, haciendo de todo y en el mundo. Y tantas personas que están ahí también son en el Facebook, en YouTube y todo esto, que Dios ha hecho milagros en su vida de sanación, de liberación, lo ha bendecido, lo ha dado de todo. Y no quieren dar un testimonio de Dios. Dios me dio, recoja el testimonio, y hasta ahora, pastor, le voy a mandar el testimonio. Y no ha llegado. Porque le da pena y vergüenza que lo vean dando un testimonio de Dios. Pero para el mundo sí, imagínate. Increíble. Cuando el Dios que los ha ayudado, lo ha sanado,
Nunca tenga pena y vergüenza de dar testimonio de Dios y lo que Dios ha hecho en su vida a través de alguien o él mismo. Porque cuando tú das testimonio de las cosas, tú afincas y tú también afincas la fe de muchos. Muchos dependen a veces de tu testimonio porque una palabra que los va a levantar es una situación en la que ellos están. Gloria a Dios, bendito sea su nombre por siempre. Me despido por hoy. Nos veremos Dios mediante. Dios mediante si el Señor nos permite. No dejen de orar por mí, se las agradezco. Para que el Señor cumpla lo que me queda de tiempo acá. Se glorifique, corra su palabra y cumpla el propósito por el cual total. Ya cumplió una parte total, ahora viene la otra parte. Por la cual me ha enviado a estos lugares aquí en Europa. El shalom de Dios esté sobre ustedes. Significa plenitud total de Dios sobre usted. Salvación, sanación de toda dolencia, libre de todo yugo del enemigo y se ha prosperado económicamente. Porque mire, una de las montañas más grandes que está destrozando matrimonios y cristianos es el factor económico. O sea, hay que orar para que Dios bendiga a los empresarios, a los hermanos cristianos, que Dios les bendiga, sus negocios les dé ideas creativas, que sean emprendedores. Los cristianos tenemos que ser emprendedores. ¿Por qué? Porque cuando tú eres emprendedor no estás sujeto a los demás, tú puedes tener tu tiempo para servir a Dios mejor. Nosotros debemos ser las personas más brillantes, más sabias de este mundo, los científicos, todos los negocios. ¿Por qué? Porque tenemos el Dios que nos da la sabiduría. Él es el Dios de la sabiduría. Aleluya. Así que honremos a Dios con todo lo nuestro. Seamos personas de bien, cristianos íntegros, honestos. Personas que brillemos por nuestro testimonio. Y que la gente pueda venir a nosotros con seguridad. De que si viene a mí, será bendecido. Que al venir a mí, no viene a mí, sino al Cristo que vive en mí. La esperanza de gloria. El Santo Espíritu que es más poderoso que el que está en el mundo. Porque Dios nos ha llamado a ser de bendición. Aleluya. Gracias por sus oraciones y nos vemos Dios mediante. Amén, amén. Aleluya.